Hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos esta tarde. Bendiciones desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Mi nombre es Lucy Soto. Es un placer, es una bendición poder estar nuevamente con ustedes transmitiendo en vivo en Facebook a través de medios de comunicación. Es una gran bendición. Esta tarde vamos a comenzar con un tema nuevo, un tema que realmente Dios me puso carga, que es necesario traerlo a la iglesia de Cristo. Entonces, si nos estás viendo, por favor, yo te pido que te conectes, que por favor compartas, ayúdanos a saber desde dónde estás viéndonos. Por favor, ponnos tu nombre, dinos desde dónde te estás conectando, comparte, por favor, dale like para que otros puedan tener la bendición de escuchar estos audios. Estamos en Tijuana, Baja California. Tuvimos algunas situaciones aquí con la salita donde estamos transmitiendo en vivo y por eso tuvimos que empezar un poquito más tarde, pero bueno, ya estamos aquí. Si estás viéndonos, por favor, danos like y dinos cuál es tu nombre, desde dónde te estás conectando. Bueno, esta tarde quiero decir que yo sé que van a haber mucha gente que nos mande solicitudes de oración. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a ver hoy es tremendamente importante, tremendamente necesario que la iglesia de Cristo se detenga a ver sobre el tema de la iniquidad. ¿Por qué? Porque es un tema en la cual mucha gente llega a Cristo, a los pies de Cristo, pero no se le enseña la forma o la distinción entre lo que es la iniquidad y el pecado. Y realmente es distinto uno del otro. Entonces, por favor, si ya estás conectado, dinos. Quiero mandar saludos a todas las personitas hermosas que nos estén viendo. Entonces, si ya te aparece ahí la conexión, por favor, haznos saber. Haznos saber. ¿No aparece la conexión todavía? Ok. No aparece por ahí que ya estamos en vivo. Entonces, si ya te aparece, por favor, dale like, comparte, para que podamos saludarte, orar por ti. Muy bien, dice que ya estamos apareciendo. Entonces, gracias a Dios por la bendición de los medios de comunicación. Estamos saludando a todos los amigos que están conectados. Ahí está, creo que ya están pudiéndose ver. Vamos a quitarle el sonido. Estamos tratando de ser lo más efectivos posible, porque hemos visto que de repente cuando estamos de frente a la cámara podemos ver todas las personas que se conectan y mandar saludos y estar contestando en línea las preguntas, ¿verdad?, acerca del tema que estemos explicando, pero cuando alguien nos está grabando es un poquito más complicado el poder estar atendiendo, ¿verdad?, las peticiones o las necesidades o las preguntas que vayan surgiendo en email. Y realmente la labor de este ministerio, lo que queremos hacer es que sea un poco más proactivo. Así que lo que vamos a hacer este día, antes de comenzar, es empezar con una oración. Vamos a comenzar. Adelante, bienvenidas. Vamos a comenzar. Henry te manda saludos. ¿Mande? Henry. Gracias. Hasta Comitán, Chiapas, nos está viendo hermano Henry Solórzano, a toda su familia. Bendiciones a las personas que van llegando en este momento. Es una gran bendición el poder compartir este tema. Entonces, estamos en línea también a través de Facebook y YouTube, así que gracias a Dios por los medios de comunicación. Vamos a comenzar esta tarde y vamos a iniciar con una oración, así que vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das, Señor, de tener la vida, de tener, Señor, muchas bendiciones que nos das: salud, quizás trabajo, nos das alimento, nos das una familia, pero quizás, Señor, hay gente que ha perdido muchas cosas a lo largo de su caminar y el día de hoy va a empezar a entender por qué razón hay cosas que no pueden o llegar o han sido retirados de su vida. Y no es que tú no quieras bendecir a tu pueblo, Abba, sino que realmente la iniquidad y el pecado, Padre, ha venido a quitar y a cortar muchas de las bendiciones que estaban destinadas para cada uno de nosotros. Padre, yo bendigo cada persona que nos está viendo, cada persona que está en este lugar físicamente. Declaramos, Señor, la bendición sobre cada casa y sobre cada hogar. En el nombre de Cristo, gracias, Padre, porque nos das el privilegio de poder compartir tu palabra. Abba, yo te doy la gloria de todo lo que aquí vamos a hablar, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya para siempre, Señor, es la manifestación de todas y cada una de las cosas, papá.
Yo solamente soy el vaso, no permitas que salga de mi boca ninguna cosa que tú quieras que yo no hable, Señor, sino este vaso tuyo, Señor, está listo y dispuesto para hablar. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Muy bien, vamos a saludar a algunas personas que nos están viendo. A nuestro primito Soto dice saludos, Lucy, muchas bendiciones. Escribimos desde Los Ángeles, California, gracias, es una bendición, saludos a Los Ángeles, California. Daniel Blanco, gracias amigo, bendiciones, saludos a Estados Unidos que nos están viendo, es una gran bendición. Bueno, pues vamos a iniciar como siempre, como cada semana, el material vamos a estarlo subiendo a través de Facebook, y si tienes o si quieres el material completo vía en archivo de Word, mándanos por favor tu correo y vamos a estarlo enviándotelo vía correo electrónico. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. El tema es el pecado y la iniquidad en la iglesia de Cristo. Básicamente vamos a hacer una diferenciación, qué es pecado y qué es iniquidad, para entonces ir de lleno al tema que nos ha traído hoy, que es la iniquidad, ¿ok? Este es uno de los temas menos hablado, menos predicado en las iglesias, y vamos a ver por qué esta situación resulta así. Muy bien, ¿qué es la iniquidad? Bueno, etimológicamente hablando es lo torcido, es todo lo que está desalineado o desajustado, todo aquello que está en desacuerdo a la línea de la voluntad de Dios. Todo aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida, si lo que Dios quiere hacer viene de un lado, todo lo que está hacia otro lado, lo que se sale, vamos a ejemplificarlo así, ¿no? Vamos a suponer, Dios me quiere llevar en esta línea, ¿no? Él está aquí. Y todo lo que salga torcido, que vaya hacia otras líneas o hacia otras direcciones de lo que Dios quiere hacer en mi vida como su voluntad, eso es iniquidad. Eso es realmente iniquidad. Muy bien. Todo lo que se tuerce. Tenga por favor usted este concepto en su mente. Ahorita vamos a ir más al fondo. ¿Cuándo comienza la iniquidad? ¿Con quién comienza la iniquidad? Esto inicia cuando el arcángel más maravilloso creado, el arcángel que Dios había hecho en completa perfección, lleno de belleza, el arcángel que comienza a tener pensamientos torcidos, lo lleva a desalinearse de lo que Dios quería hacer o del propósito para el que Dios lo había formado. Aquí es cuando comienza la iniquidad. ¿De quién estamos hablando? Pues de Luzbel. ¿Okay? Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ver el libro de Ezequiel, capítulo 28. Tengo aquí otra, si gustan. A ver, esta es la... A ver, aquí a mi pequeña asistente le vamos a pedir que nos pase una Biblia hacia allá, por favor. Okay. Ezequiel, capítulo 28. Si les cuesta encontrarlo, lo tengo aquí en pantalla también, pero es importante hacer uso de nuestra Biblia, ¿verdad? Porque vamos practicando. Está aproximadamente de la mitad hacia adelante, pero antes del Nuevo Testamento. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15 al 18. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de este personaje, que es donde comienza o donde nace lo que es la iniquidad. Dice, perfecto, capítulo 28, versículo 15. Dice, si perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de ¿qué? Si gusta puede leerlo. De iniquidad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Ok. ¿Y qué más dice? Y pecaste. O sea, te llenaste de iniquidad y diste como consecuencia un pecado. Te llenaste de iniquidad y pecaste, dice. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Note usted, la vanidad, el orgullo, desde aquí provienen. Fue el ángel, el querubín, más bello creado. No había otro como él. Era completo, en una hermosura tal que no existía ningún otro ángel con rango de querubín como él. No había otro. Dice, se enalteció tu corazón porque por tu hermosura corrompiste tu sabiduría, o sea que lo crearon
a un nivel de sabiduría superior, a causa de tu esplendor, o sea, muchísimas cualidades. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. O sea, lo tenían, él estaba en un santuario, o sea, estaba en un nivel, wow, que yo digo, Dios mío, o sea, yo creo que ningún ser humano ha podido conocer esos niveles realmente. Pero a causa de todo lo que Dios le proveyó, en su mente él no pudo quedarse en su lugar y decir, yo estoy debajo de Dios. Hay un versículo que dice que él quiso subir al lugar de Dios y sentarse en el trono de Dios. Él se corrompió porque sus pensamientos no lo mantuvo él como lo que era, como una creación de Dios. Él quiso ser igual a Dios. ¿Okay? Dice, profanaste tu santuario, yo pues te saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda descripción dan aquí. Ahora, la iniquidad entra en el corazón de Luzbel y es arrojado con una simiente, con una semilla que él necesitaba transferir. La simiente que nace en él necesitaba depositarla en otros ángeles y en la humanidad. Y es por el deseo de venganza, o sea, como a él lo sacan de su lugar de privilegio, ¿qué dice? Ahora me voy a vengar. Y es su deseo entonces, el deseo de llegar a ser como Dios, lo que dice, como ya me quitaste la oportunidad de llegar a lo que yo deseaba, ahora me voy a vengar. Y entonces él quiere tomar para sí a toda la humanidad. ¿Okay? ¿Cómo se hereda la iniquidad? ¿Cómo llega a mi vida la iniquidad? Bueno, el hombre en esencia es un espíritu. Y tenemos no solamente una herencia natural a través del ADN. Esto que ve usted aquí es la cadena del ADN, ¿sí? Que es donde vienen todos los códigos genéticos del ser humano. Todo lo que tiene que ver de los padres a los hijos, lo que determina el tipo de color de piel, el color de cabello, el color de los ojos, todo eso está, haga de cuenta, si hablamos de una computadora, está en el sistema operativo. Internamente, el sistema que contiene toda la información de todos los códigos genéticos de cómo van a ser una persona, están en las cadenas de ADN. Ahí es donde se aloja toda la información. Entonces el niño no nace por curiosidad de cabello rojo. Había un código interno dentro del bebé que determinaba que él iba a nacer así. ¿Ok? Pero como el hombre cae en pecado y se tuerce de los caminos de Dios, la simiente o la semilla del diablo se transfiere a todo ser humano que nace en estado de decadencia. ¿Cómo es esto? En el momento de la caída de Adán y Eva, no solamente pecaron, desobedecieron, se rebelaron y empiezan a morir, dice la Biblia, sino que ellos deciden tomar la simiente del diablo. Ellos toman la simiente. ¿Por qué? Porque ellos dicen, Dios dice, vas a hacer esto y de esta manera tú vas a trabajar. De esta manera yo quiero que hagas en la tierra. Pero el diablo dice, no le creas, él es mentiroso. O sea, él sabe que cuando tú comas, se te van a abrir los ojos y vas a llegar a ser como Dios. Su mismo pensamiento inicial lo transfiere a la humanidad. Y la mujer pesca ese pensamiento, voy a llegar a ser como Dios. El pensamiento original del diablo, Luzbel, cuando estaba allá, lo pasa y lo transfiere. El diablo a la humanidad. Y le compran la mentira. Y entonces adoptan. Entonces ellos caen en pecado y su código de ADN ya no es perfecto. Entra la maldad, entra la iniquidad al ser humano al momento en que ellos toman una decisión. De ahí tan importante las decisiones que tomamos en nuestra vida. Por decisión, yo decido dejar entrar el pecado. Por decisión, decido limpiarme del pecado. Por decisión, a veces, no necesariamente por decisión, sino por herencia, recibo la iniquidad. Quiere decir aquí que entonces yo voy a recibir iniquidad de default, por mis primeros padres. Por mis primeros padres yo muero. Si ellos no hubieran pecado, yo no moriría. Porque Dios no tenía el plan de que nosotros muriéramos. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Vamos a avanzar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la iniquidad y el pecado? Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 34. Éxodo 34,
vamos a ver cómo Dios mismo está haciendo una diferenciación. Éxodo capítulo 34. ¿Ya lo tiene? 34, 6, 7, 6 y 7. ¿Listo? ¿Alguien quiere leer, por favor? Como voz bien fuerte, por favor. ¿Alguien más que sea? Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿También el 7? Sí, por favor. Dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Okay. ¿Hasta qué generación dice que visita? Hasta la cuarta. Tercera y cuarta generación. Ahora, ¿qué es lo que visita Dios? No dice que visita el pecado. Visita la iniquidad. Dios dice, de ningún modo dará por inocente ¿a quién? Al malvado. Visita la iniquidad del padre sobre los hijos. Quiere decir de tal manera, ¿puedes venir también, Fernanda? Deja las hojas. Okay. Quiere decir de tal manera entonces que lo que yo haga va a ser transferido a mi linaje generacional. Y lo que yo haga va a ser visitado. La iniquidad Dios la visita. La visita sobre mí, sobre ella, la tercera generación, o sea, los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos. Son 4 generaciones abajo. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Me dicen aquí, gracias. Me dicen, no es igual el pecado que la iniquidad, no es igual. Dios hace una diferencia, por eso es importante aterrizar a la luz de la Biblia qué es una cosa y qué es la otra, porque Dios visita la iniquidad, no el pecado. Okay. Una diferencia o la diferenciación que Dios va haciendo aquí es la siguiente. Aunque Dios tiene la capacidad de perdonar todo, Dios puede perdonar la iniquidad, Dios puede perdonar la rebelión y Dios puede perdonar el pecado. Pero ¿cuál es entonces la situación aquí? Dicen, Dios visita la rebelión, no visita ni el pecado ni visita la rebelión, visita la iniquidad. Y esto se transfiere a través del cordón umbilical de la madre. ¿Cómo llega entonces al hijo? A través del cordón umbilical de la madre. En el momento de la concepción del bebé, entra el espíritu humano dando vida a esta nueva vida, ¿sí? Y aquí es donde se deposita tanto el ADN natural como el ADN espiritual. El pecado, entonces, ¿qué es? El pecado es el resultado o el fruto de la iniquidad. La iniquidad es la raíz que se encuentra en el espíritu del ser humano. Por eso Génesis le dice, en donde Dios le dice a Caín, lo que estaba en tu corazón dio a luz al pecado y asesinaste, hay un error de ortografía ahí, asesinaste a tu hermano. O sea, pero era lo que estaba dentro de ti, lo que te llevó a matar a tu hermano. Primero se forma la iniquidad, después el pecado. Primero se forma la iniquidad, le dicen, y luego el pecado. Ok. El fruto, imagínese usted que este árbol tiene manzanas. El fruto es el pecado. El árbol y sus raíces son la iniquidad. O sea que estamos hablando de cosas más profundas. Lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros alcanzamos a ver son los pecados. El asesino, el fornicario, el adúltero, el borracho. Pero eso es ya el fruto de lo que dio a luz la iniquidad. La raíz interna, lo que origina que una persona peque, es la iniquidad adentro del ser humano. ¿Dónde radica la iniquidad? La iniquidad es una sustancia espiritual, es como un líquido, ¿sí? Y como tenemos una herencia espiritual,
La iniquidad radica dentro del espíritu del hombre. Ahorita vamos a ver la base bíblica. Entonces, para tener una herencia en lo natural, yo necesito heredar en lo natural. Ejemplo, los papás que tienen ojos verdes o azules y heredan los mismos ojos a los hijos. Entonces, yo para poder heredar algo de alguien en lo natural, tiene que haber una herencia natural. Es lo mismo para heredar en lo espiritual. En lo espiritual, yo tengo un cuerpo, yo tengo un sistema espiritual. Y para heredar espiritualmente necesito herencia espiritual. Entonces soy un espíritu que recibe una herencia espiritual y recibo todo lo bueno o malo. En este caso, hablando de la iniquidad, recibo lo torcido de alguien más. La torcedura de Luz Bella, que fue en su momento original, esa torcedura la soltó sobre los primeros padres y de ahí se vino la cadena de herencia sobre toda la humanidad. Por eso dice la Escritura, por el primer Adán pecamos, por el segundo Adán fuimos restaurados y fuimos salvados de la muerte. Ahora, ¿qué está diciéndome aquí? Por Adán yo entré o yo recibí herencia. Realmente fue antes, fue a través del primero que pecó, el primero que hubo iniquidad en su corazón, que fue el diablo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Y no traemos nada de Dios? Me dicen aquí, no traemos nada de Dios. Claro que sí, pero ahorita vamos a ver por qué razón la iniquidad cobra más fuerza que a veces la herencia que tenemos de Dios. Y por eso le decía, ¿qué es la iniquidad? Es una sustancia espiritual. Me estoy adelantando un poquito, pero déjeme le explico. Imagine usted que tenemos una tubería, ¿sí? Y esto lo voy a ejemplificar en cualquier situación de nuestro cuerpo. Imagínese usted su cuerpo físico. Imagínese usted una tubería por la cual empieza a pasar lodo, ¿sí? Y más capas de lodo. De repente, ¿qué va pasando? ¿La tubería será que puede recibir la misma cantidad de agua? De repente empiezan a haber obstrucciones. Y de repente ya es tanto que se cierra completamente el paso de lo que necesite pasar por ahí. Ejemplo, en las venas, en las arterias, cuando nosotros comemos demasiada grasa, la grasa se empieza a pegar en las arterias y empieza a haber obstáculos. Esa es la iniquidad. Se empieza a ir a través de las vías y empieza a traer entonces tapones, tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Ahorita va usted a ver la importancia. Supongamos, si hablo de los oídos, mis oídos físicos, los tapones normalmente pueden ser de cerilla. ¿Qué pasa cuando el oído se tapa completamente? Ya no oyes. Por la falta de limpieza. ¿No escuchas? ¿Será que te provoca dolor? Te mandas al médico, te tienen que hacer una limpieza y te provoca dolor y te puede desestabilizar porque es ahí donde nosotros tenemos el sentido de la orientación. Entonces te puede provocar mareo, náusea, vértigo, ¿sí? Entonces eso sucede con el oído, con el sistema del oído. Con el sistema de la vista, ¿cómo podría haber algo que dañe? Cuando, por ejemplo, sale como le llaman los cheles, que se llenan los ojitos de materia, ¿sí? No sé si alguna vez le ha pasado, le pasa mucho a los niños chiquitos. Con la infección, se les llenan los ojitos y ya no pueden ver, y aunque quieren despegar sus ojitos, ya no pueden. ¿Por qué? Porque son sustancias que obstaculizan el trabajo normal de la vista. Entonces, en todo mi sistema natural pueden haber cosas que puedan obstaculizar. En lo espiritual es lo mismo. Yo tengo ojos espirituales, oídos espirituales, boca espiritual, nariz espiritual y un tacto espiritual. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede con la iniquidad. La iniquidad es una sustancia que viene a generar un obstáculo para que lo que está destinado a suceder por ese canal no pase correctamente. Es una sustancia espiritual. ¿Cuál es el problema del cristiano? El problema radica que la iglesia cree que cuando Cristo llegó a mi vida, me dicen que automáticamente yo estoy totalmente restaurado. A mí me dicen, tú ya no tienes nada de qué preocuparte, ya recibiste a Cristo, perfecto, eres nueva criatura y ya, bye. O sea, todo lo que pasó es pasado. Ya tú ya no tienes nada de qué preocuparte. Se escucha muy bonito, pero ¿realmente será que sucede así? Segunda los Corintios 7:1. Vamos a ver, lo tengo en pantalla también.
Mejor lo veo en pantalla. Ok, vamos apresurando porque por si empezamos un poquito tarde. Segunda de los Corintios 7:1, las personas que están aquí tienen material, ahí están los versículos todos. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. Ojo aquí, mucha gente dice el espíritu no se contamina, esto es una mentira. Nosotros debemos purgar, limpiar nuestra carne y nuestro espíritu. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, si yo quiero ser limpio, si yo quiero ser santo, debo aprender a limpiarme. Y debo aprender a limpiar y a purgar todas las vías por las cuales van a pasar ciertas cosas que Dios necesita transferir sobre de mí. Pero si estas vías están tapadas, no hay nada que permita, no puede pasar nada, no puede pasar la bendición. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Entonces, hay que limpiar. Bastante información, ¿verdad? Ok. Aquí vemos entonces que es necesario limpiarnos de contaminación natural y de contaminación espiritual. Muchos confiesan que sus pecados ya fueron limpiados y luego viene el diablo y comienza a traernos mal, porque tiene un derecho legal contra nosotros. Pero el problema no es solamente el diablo, sino también Dios. ¿Por qué? Porque la iniquidad se opone, es algo que está en lucha, dice, se opone contra la rectitud o la justicia de Dios. Entonces, ya veo aquí que ya no tengo nada más un problema con el diablo, cuando yo quiero avanzar en las cosas buenas. O tal vez ni siquiera quiero avanzar. Hay gente en el mundo que dice, tengo conflictos, problemas y todo. Ni siquiera está pensando llegar a los caminos de Dios y tiene complicaciones. ¿Por qué? Por esto. Porque hay iniquidad en su vida y Dios visita la iniquidad. Vimos ya el versículo. Pero es general, no es solo de una persona. ¿Perdón? Esto es general porque la Biblia está hablando en general. Está hablando en general. Está hablando a todo el ser humano, no necesariamente al pueblo de Dios. ¿Sí? Aquí funciona completamente en general. Y la rectitud y la justicia son dos fuerzas espirituales que aparte lo que nos van a permitir es atraer aquellas cosas del reino al que pertenecen. Imagine usted dos reinos. Vamos a borrar aquí tantito. Imagínese usted cómo es esto. Este es el reino de los cielos y este es el reino de las tinieblas. Y entonces, aquí hay un montón de cosas para darme, ¿no? Tienen muchas cosas para soltar sobre mí cada uno. Pero entonces, yo estoy aquí, soy muy buena dibujando, y tengo un imán en mi mano. Si mi imán es iniquidad, yo voy a jalar todo del reino del que yo tengo el imán. Entonces yo agarro y empiezo a traer sobre mi vida, empiezo a jalar, ¿sí? Empiezo a jalar, son flechitas, ¿sabe usted de cuenta que son flechitas? Empiezo a jalar y empiezo a traer hacia mi vida lo malo. La iniquidad es como un gran imán. Entonces, si yo hablo que mi imán es limpieza, santidad, sobre todo justicia, mi imán está de este lado y entonces yo empiezo a traer para mí todo lo que el reino de los cielos tiene. Así es como funciona. Así es como funciona. Eso es lo que está queriendo decir aquí. ¿Sí? Entonces, la rectitud y la justicia son dos fuerzas. La justicia es lo opuesto a la iniquidad. La justicia es la rectitud de Dios y la iniquidad es lo torcido. ¿Okay? Son dos fuerzas espirituales que nos van a permitir atraer aquello del reino a lo que pertenecen. Recuerda que el Mesías, Yeshua HaMashiach, dijo, busca el reino y su justicia, o sea, busca la rectitud, busca el camino derecho delante de Dios. ¿Qué estaba queriendo decir aquí? Enderézate primero, endereza tus caminos torcidos. Primero enderézate y todo lo demás va a llegar solito a ti. Por esto, si tú enderezas tu camino delante de Dios, solito las bendiciones te van a seguir, porque entonces tienes un imán que es justicia. Si tú caminas en justicia, este imán se encarga de atraer y de jalarme. No pasa como por obra de arte. Ya llegué a Cristo, ya hice mi oración de fe, ya solito me van a... No, espérate, pues no dice eso la Biblia, ¿ok? Por eso lo importante de estudiar acerca de este tema. Cuando la justicia de Dios se manifiesta, tiene una fuerza de atracción. Esta atrae todo lo que el reino
tiene o puede capacidad para proveer en mi vida. En este caso, salud, paz, bienestar, restauración y provisión. Pero tengo yo primero que enderezar mi camino. Lo opuesto, a la rectitud es la iniquidad, la torcedura. Y siendo lo opuesto, también es una fuerza de atracción que va a jalar. ¿Pero qué va a jalar? El dolor, maldiciones, enfermedades, incertidumbre, maldad, perjuicio, carencia. Es como, imagínense una nubecita. Una nubecita que va aquí arriba. ¿Se han visto eso en los cómics? ¿No? Que vas con tu nubecita gris y a donde quiera que vas. Ahí va tu nubecita atrás de ti, los rayos y todo eso. ¿Cierto o no? El sol sale para todos, pero tú vas con tu nube gris. Es esa la nube gris. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, la iniquidad debe ser purgada, como veíamos en la tubería. Debe limpiarse la tubería, ¿ok? ¿Para qué? De nuestro cuerpo, de nuestro sistema natural, o sea, mi cuerpo físico, y de mi sistema espiritual. Deben ser limpiadas todas las tuberías. Nosotros debemos pedir perdón por los pecados, pero la iniquidad debe ser purgada. Si gusta anotarlo, eso es bien importante. Déjame le digo en qué hoja está. Raúl te manda saludos. Saludos, Raúl Almanaz, bendiciones, gracias por estar con nosotros. Ok, entonces, la iniquidad debe ser, el pecado, se pide perdón por el pecado, pero la iniquidad debe ser purgada de nuestro cuerpo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Debe ser purgada. Ahorita vamos a ver cómo se purga. ¿Cómo es la iniquidad? La iniquidad es una sustancia, es como un lodo cenagoso, dice la Biblia, que va permeando, que va pasando, que va por niveles. ¿Ok? Ahorita vamos a eso. Dice, entra en nuestro espíritu y determina nuestro comportamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que yo soy no es determinado por lo que yo quiero ser, sino que la iniquidad determina mi comportamiento. Vamos para allá. ¿Pero qué no dices que con tus pecados te son perdonados todos? ¿Cómo? ¿Que con el bautismo te son perdonados todos los pecados? Ahorita vamos para allá. Me dicen aquí que no con el bautismo son perdonados. Sí son perdonados, pero existe una diferencia entre perdonar pecados y purgar la iniquidad. Ahorita vamos para allá, para entender qué es lo que debo de hacer entonces y cómo lo debo de hacer. Ok, entonces la iniquidad es una sustancia, es un lodo oscuro que se va pasando, se va traspasando, se va, no sé, ¿ha visto usted, qué podríamos decir, la humedad? La humedad viene de ¿qué? Del agua, ¿no? Cuando llueve, de repente el agua tal vez ya terminó de llover y se escurre por la casa, pero la humedad se mete. Si tiene un hoyito su casa, se va metiendo y empieza a dañar la parte del techo, y si hay muebles, se va metiendo el agua. O sea, la humedad se mete y va llenando. Es más, si en una casa hay humedad, no solamente traspasa la pared. Si tiene usted ropa colgada en un closet, la humedad se mete y empieza a llenar de moho tu ropa, o sea, y empieza a oler. Así es la iniquidad, adentro del cuerpo. Entonces imagínese usted que como ser humano, yo soy buenísima dibujando, ¿verdad? Ok, entonces es mi espíritu, ¿sí? Y de mi espíritu empieza a salir la iniquidad y afecta no solamente mi espíritu, sino que ahora afecta a mi alma. ¿Sí? Empieza a dañar y empieza a afectar lo que siento, lo que pienso, lo que soy, cómo actúo. Y luego pasa del alma al cuerpo y entonces empiezo a tener enfermedades. Por eso digo, es una sustancia que se va permeando. Empieza en el espíritu, en la parte de adentro, y sale al alma. Entonces ya está afectando mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones, mi parte consciente, subconsciente y inconsciente. Ese es el alma. Pero no nada más se queda ahí. Si yo no le pongo freno, pasa hasta mi cuerpo y me va a traer una serie de enfermedades. Muy bien. Ella permea, dice aquí, el espíritu, del espíritu al alma, y si no se corta pasa hasta el cuerpo. Esta tuerce los pensamientos. Lo que usted pensaba antes no es lo mismo que piensa hoy. O sea, se va
torciendo. Hay una persona que empieza, por ejemplo, robándose una aguja, de repente ya no es suficiente, entonces ya me voy con una bolsa, de repente ya no es suficiente, me robo un carro, de repente no es suficiente, me robo un banco, y así se va, o sea, va en aumento porque va torciendo. Si antes no te daba temor robar poquito, pues ahora puedo, si ya logré esto y nadie me cachó, ahora va torciendo tu pensamiento. Eso hace la iniquidad, ¿sí? Si no se corta, dice, tuerce nuestros pensamientos, tuerce nuestras emociones y nuestras decisiones para llevarnos a hacer iniquidad, para inclinarnos a pecar. Oh my God. A ver, por favor, puedes sacar de la... A ver, vamos a ver si está aquí. Es que se está descargando aquí uno de los equipos, entonces vamos a ponerlo a cargar. Muy bien. Un segundito. Okay, dice, esta entra o va a entrar desde la concepción, ya lo decíamos, desde el momento de la concepción del ser humano y determina nuestras formas de comportamiento. Entonces, si usted hace cosas que no le gusta hacer y no entendía por qué no sabía por qué no las hacía correctamente, es por esta razón. Con razón, dice Pablo, hago cosas que no quiero hacer, pero las hago. Exactamente, hay un versículo que dice, mira que me encuentro que hay dos leyes en mi interior, una ley que me jala a hacer lo bueno y otra ley que me jala a hacer lo malo, dice Pablo, están en mis órganos internos, dice, son dos leyes espirituales que me tienen en una batalla constante. ¿Y por qué es o a qué se debe? Se debe precisamente a esto, es una ley espiritual operando en mis miembros o en mis órganos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo es la iniquidad? Vamos a buscar, por favor, Jeremías, capítulo 17, versículo 1, en lo que terminamos de conectar aquí. Muy bien. Jeremías, capítulo 17, versículo 1. Lo tengo en pantalla también, si gusta usted verlo. Jeremías 17, 1 dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla ¿de dónde? De su corazón y en los cuernos de sus altares. O sea, ¿hasta dónde llega la iniquidad? Dice, el pecado está esculpido en la tabla de su corazón, como si hubieran agarrado una tabla y con cincel le hubieran puesto. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínense cuántos pecados fueron cometidos por sus antepasados. ¿Se acuerda que dijimos que son 4 generaciones, verdad? Y a mí siempre me gusta hacer este dibujo o este ejemplo porque no hay manera mejor de visualizar lo que son 4 generaciones. Imagínese usted cuántos pecados tiene. ¿Cuántos pecados cree usted que cometió el día de hoy? Me dicen aquí en la sala. ¿Cuántos cometí en la semana? En el año. No, pues ya. En mi vida. ¿Cuántos pecados? Aún los niños cometemos pecados. Aún los niños cometen pecados. ¿Cuántos pecados puedo yo haber cometido? Pero ¿con cuántos pecados cargo? Dice que son 4 generaciones. Vamos a ver entonces. Yo tengo los pecados de papá y mamá. Esta es la primera generación, ¿no? La primera línea generacional. Yo tengo los pecados de los papás de mis papás. ¿Cierto? Esta es la segunda línea generacional, esta línea de acá. Los papás de los papás de mis papás. ¿Vendrían siendo qué? Mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos. ¿Cierto? ¿Cuántas personas llevamos? Imagínense todos los pecados que cometieron en su vida. Esta es la tercera generación, ¿verdad? Pero acuérdense que dice que visita hasta la tercera y hasta la 4ª generación. Entonces imagínese usted, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, caray, y no acabo, ¿verdad? Papá, mamá, muy bien, papá, mamá. Para no hacerle el cuento muy largo, se trata de 30 personas en su línea generacional. ¿Cuántos pecados habrá en 30 más los míos? La maldad de 30 cargo yo. Está tremendo, ¿verdad? Bastantes. Empezamos a echar con nombres en un mundo. Esta herencia viene a través del vientre de nuestra madre, ya lo habíamos dicho. Salmo 51, 1 al 5, nos vamos a ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. Salmo 51, 1 al 5, dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué? Mis rebeliones. He aquí
en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, yo ya no tenía oportunidad cuando a mí me concibieron, a menos que quien estuvo arriba de mí, mi madre, haya cortado las iniquidades y purgado su cuerpo para purgar sus generaciones, que yo creo que está medio difícil, ¿verdad? Aquí traigo en pantalla algo importante que me gusta a mí. De hecho, en la información viene el link de donde está basado esto. Es en el link de Biblia Paralela. En Biblia Paralela yo puedo obtener de un solo versículo en todas las versiones como dice un solo versículo, porque acuérdese usted que las traducciones son diferentes. Ok, en las diferentes Biblias me aparece este mismo versículo que yo ya leí ahorita, que es el Salmo 51:5, y dice: he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Yo nací en iniquidad, y en todo dice, ¿no? En maldad he sido formado, pero aquí también menciona iniquidad, iniquidad, o sea, maldad e iniquidad vienen siendo lo mismo. En maldad o en iniquidad me formó mi madre. Así fue ¿Cómo que concebida. maldad y iniquidad es lo mismo? Es que depende de las versiones. Algunas versiones la traducen como maldad, porque en nuestra cabeza maldad no es tan malo como iniquidad, ¿verdad? Pero es la misma palabra, la raíz es la misma. Solo que unas Biblias la traducen como ¿toda iniquidad. la maldad que tú haces se vuelve iniquidad? No, toda la maldad es iniquidad. O sea, tus pecados son las obras, el fruto, pero tus maldades, tus iniquidades, es lo mismo, la palabra es la misma, la raíz es la misma. Entonces, por eso yo pongo aquí las diferentes versiones de Biblia, porque eso me ayuda a analizar más profundamente lo que es ese versículo, ¿sí? ¿Por qué debo limpiar o purgar mi vida de la iniquidad? Primero, porque es la iniquidad la que obstaculiza mis sentidos espirituales. El espíritu es un sistema, ya lo decíamos, y es maravilloso, está conformado de una manera maravillosa, mi sistema espiritual. Y es complicado, inclusive, cómo es su funcionamiento dentro de. Y la iniquidad produce sordera y ceguera espiritual. Salmo 58, 3 al 5. ¿Qué dice el Salmo? Dice así: desde la matriz están desviados, torcidos los impíos. Y ojo aquí, impío no nada más es aquel que no conoce de Cristo, porque muchas veces en la iglesia me dicen, es que los impíos son los que no han llegado aquí. No es cierto. Impío puede ser una persona que está en el pueblo de Dios como una persona que no está en el pueblo de Dios. Más adelante vamos a ver un versículo que habla de eso. Dice, ¿un impío es algo que no conoce la palabra, es algo que no sabe nada? Es que eso es lo que me han dicho muchas veces en la iglesia. Un impío es alguien que no conoce la palabra, y no. Un impío es aquel que hace maldad, aquel que hace iniquidad. Entonces yo podría decir, dentro de la iglesia de Cristo no hay nadie que haga iniquidad, y eso es una mentira. ¿Cómo lo sé? Ya lo habíamos explicado anteriormente, porque la cizaña y el trigo salen juntos, crecen juntos. Y si usted no se ha limpiado de sus iniquidades, usted practica y anda en iniquidad, anda torcido delante de Dios. Entonces dice, desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan, ¿qué? Mentira. O sea que si usted dice una mentira, es un descarriado. ¿Ya me entendió? Pero no solo la mentira, escuche usted, tienen veneno como veneno de serpientes, son como una cobra sorda que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, ni siquiera al más diestro encantador. Por eso es que muchas veces, por más hábil que sea el predicador, hay gente que sus oídos están completamente tapados, no puede resplandecer, no puede escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque fuimos concebidos en maldad, en iniquidad, en torcedura. Por esa razón. Entonces mucha gente que tú quieres traer a Cristo no llegan por esto. Dice, esta sordera está en millones de personas. Por más, lo que decíamos ahorita, por más hábil que sea el predicador, no llegan a Cristo. Hay una sordera espiritual, es un lodo espiritual que me impide que la luz del evangelio brille dentro de mí. Pero no solo es para los inconversos, como decía, sino también para toda persona que no puede escuchar la voz de Él, aún dentro de la iglesia. Juan 10:27 dice, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Esto es nuestro Señor hablando. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Habla de un camino. Mis ovejas me siguen.
Pero ¿cómo voy a seguir a aquel que no puedo escuchar? Si no lo puedo escuchar, no lo puedo ni siquiera conocer, menos seguir. Vea usted hasta dónde llega. ¿No es la palabra misma, Jesús? Jesús es la palabra, pero en esencia Jesús es un espíritu también. Entonces, yo para seguirlo, para escucharlo a través de la palabra o de lo que Él tenga para hablarme, y ahorita vamos para allá. Y es lo que viene aquí en la siguiente pantalla. Mucha gente dice que ya Dios no habla hoy, que no hay una conexión entre Dios y la humanidad, que eso se acabó, que es por eso tenemos la Biblia ahora. Tenemos la habilidad de escuchar la voz de Dios, así como tenemos la habilidad de escuchar la voz del diablo. Ambas. ¿Cómo lo sé? Podemos escuchar la voz de la intimidación interior, cuando algo me atemoriza. Podemos escuchar la voz del miedo, la voz de la enfermedad. Esa es voz del diablo. La voz de los celos, de la contienda, de la ira, de la tentación. Cuando algo te jala. Esas son voces que te están diciendo, no pasa nada, mira, ya hazle así. O sea, esa es la voz del enemigo. O sea, pero sí puedes escuchar la voz del enemigo, pero no tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? ¿Será que nos hicieron? Dios decidió crear un pueblo nada más para que escuchara la voz del diablo. Yo no creo. Tenemos capacidad, nuestros oídos espirituales tienen la capacidad de escuchar ambas voces. Es más, tenemos la capacidad de oír más la voz de Dios, porque dice, estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando estábamos perfectos. Me dicen aquí, estamos hechos con la capacidad de mayor oír la voz de Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Cuando éramos perfectos, pero caímos. Acuérdese usted, hoy no tengo la capacidad de decir estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios en todo sentido. Porque Dios es perfecto. Yo no soy perfecto, dice Pablo, hasta que nuestros cuerpos corruptibles sean transformados en cuerpos incorruptibles. Entonces, y eso cuando pasa al momento del final de los tiempos, que ya lo explicamos en otra enseñanza también, al momento del tiempo de la resurrección y que Cristo viene por su iglesia, entonces mi cuerpo que tiene inclinación a pecar va a ser transformado y todo esto va a terminar, pero para eso yo tengo que llevar un proceso de limpieza y de purga. ¿Hasta aquí vamos bien? Me dicen aquí, ¿cómo? Es un trabajo, sí es un trabajo, pero mejor es saber o conocer el trabajo que debo de hacer que estar en ceguera, ¿verdad? Ok, entonces, es la voluntad de Dios que escuchemos su voz y la palabra dice que es su voluntad que seamos guiados por su espíritu y no podemos hacerlo si nuestros oídos están, ¿qué? Tapados. Entonces hay que destapar. La iniquidad es como lodo sucio, tapa, ya dijimos, nuestros sentidos y por tal motivo es necesario que sea purgado. Ok. Segundo, yo debo limpiarme. Estamos viendo los porqués debo limpiarme, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué debo limpiarme yo? Porque a veces decimos, Dios, no me escuchas, Dios, tú no me oyes, Dios, no me respondes, o sea, ¿dónde está Dios? Hermanito, ayúdame a orar porque usted está más ungido, porque usted sí lo escucha. ¿Por qué no me responde Dios? Y no es que Dios no quiera respondernos. Realmente lo que sucede aquí es lo siguiente. Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto. Y vea usted lo que dice Isaías 59:2. Vamos a leerlo, por favor. Y si usted tiene Biblia, igual también vamos a buscarlo. Está en pantalla, pero bueno, salud. Isaías 59, versículo 2. Dice, desde el 1 voy a leer, dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dice el 2, pero vuestras iniquidades, o sea, mis iniquidades, tus iniquidades, o sea, las iniquidades de cada uno de los que estamos aquí, pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? Una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, ¿para qué? Para no oír. Entonces, es mi maldad, es mi iniquidad la que hace que Él no pueda, no que no tenga la capacidad o el poder, sino que en su santidad Él no puede acercarse a quien está sucio. Su santidad es tan completa que le impide. Entonces, mientras usted esté sucio, no va a poder ser escuchado por un Dios santo.
aún por más que sea su necesidad. La Biblia lo dice. Por más grande que sea su necesidad. Ahí está el Isaías 52. ¿Por qué más debo limpiarme? Siguen los porqués. Tercero, es necesario, que nos limpiemos, porque a veces nosotros decimos, como dijo Moisés alguna vez: Señor, trae tu gloria, muéstrame tu gloria. Yo necesito ver tu gloria, llenarme de ti para ser como tú. Ojo con esto. En un tiempo, bueno, más bien, este es un tiempo donde Dios está soltando su manifestación mayor que hace años, porque entre más nosotros vayamos acercándonos hacia el fin, dice la Biblia que mayor maldad habrá en la tierra, pero también mayor manifestación de su espíritu. Entonces, este es un tiempo donde va a haber una mayor manifestación de su gloria, pero ojo, su gloria viene acompañada de su justicia, y su justicia automáticamente visita el pecado. Entonces, ¿qué está pasando cuando yo digo: Señor, muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria, pero me encuentro sucio? Lo que estoy pidiendo es muerte. Señor, mátame porque estoy sucio. Otra vez, cuando yo digo: Señor, quiero ver tu gloria, lléname de tu gloria, la gloria de Dios viene al lugar donde yo estoy. Su gloria viene acompañada de su justicia. ¿Es lo mismo vénganos tu reino? No, no es lo mismo vénganos tu reino, que venga tu reino. Cuando nosotros decimos: yo quiero tu gloria, necesito de tu gloria, como decía Moisés. Ya te entendí. Yo quiero de tu gloria, porque tu gloria es lo máximo que puede haber. Hablando de niveles de la presencia de Dios. Cuando yo me meto en una búsqueda de Dios y yo le digo: Señor, necesito de ti, imprégname de ti, pero estoy sucio, lo que le estoy diciendo es, o lo que Dios va a decir: ¿cómo me pides que yo vaya a ti si estás sucio? Si cuando yo llegue, va conmigo mi justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Y su justicia va a visitar automáticamente el pecado. Entonces yo estoy pidiendo algo incongruente. Yo le estoy diciendo: visita mi iniquidad. Entonces mucha gente, como pueblo de Dios, ya nos quería ver de qué es lo que estoy haciendo cuando hago eso. Por eso aquellos dos que tocaron el arca fueron fulminados. Sí, automáticamente. Dios es un Dios, exactamente, me dicen aquí, aquellos que tocaron el arca automáticamente cayeron muertos, porque la presencia de la gloria de Dios cuando esté en un lugar contenido es tremendamente, pero si tú no estás limpio o no tienes la capacidad bajo la orden de Dios de tocar esas cosas santas, caes muerto. Es tremendo, ¿sí? Entonces Dios es un Dios misericordioso, tardo para la cólera, dice la palabra, abundante en paciencia, pero también es un Dios justo y trata con su pueblo. 2 Corintios 3, 16 al 18 dice: pero cuando se conviertan al Señor, ojo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo, ¿qué dice? Se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero primero dice: pero cuando se conviertan. La conversión en el corazón del ser humano es la siguiente. Imagínese usted que va en alguna dirección, caminando en alguna dirección, ¿sí? En su camino por la vida, y de repente usted hace una pausa, se detiene y dice: ¿hacia dónde está Dios? ¿Hacia dónde está su voluntad para mi vida? Y usted se da cuenta que la voluntad de Dios está por acá, en esa cruz. Dice: caray, ya llegué hasta este punto de mi vida y ay, como que por allá estaba. Mis pecados, mis transgresiones me han hecho caminar por un camino que no era el camino hacia la dirección de Dios. ¿Qué debo hacer entonces?
Si sigo caminando, mi destino es muerte. Ese es mi destino. ¿Qué debería hacer? Darme la vuelta y retomar mi camino. ¿Cierto? La conversión en el corazón, eso que dice aquí la palabra conversión, es eso. Convertirte es devolverte, darte la vuelta, regresar. Si ya te diste cuenta que del camino por donde tú ibas no es correcto, pues date la vuelta, te regresas y empiezas a agarrar el camino correcto. Porque este camino que tú llevas, dice la Biblia, es un camino que conduce a muerte. ¿Sí? Entonces por eso dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quita. Cuando hago conversión en mi corazón. Hoy vamos a aprender cómo hago esa conversión en mi corazón. Y es un resumen de lo que acabo de explicar ahorita. Realmente lo que significa es un cambio de rumbo. O sea que si antes robaba, ahora ya no voy a robar. Porque mis actos me llevan rumbo a la muerte y pues no es por ese camino en el que yo creo que cualquier persona quisiera ir. ¿Okay? Primera de Juan 3:6. Le puse aquí varias versiones, está en su material también, está en pequeñito porque son bastantes. Primera de Juan, note usted lo que dice, porque muchas personas decimos, es que todos pecamos, no hay nadie que no, y ciertamente todos seguimos pecando, pero cuando nosotros aprendemos a convertir nuestro corazón a Dios, realmente ¿qué pasa en nuestro corazón? Ya debería de dejar de pecar. Es como una práctica. Cuando empiezo a jugar, por ejemplo, básquetbol, quizás al principio no soy bueno jugando básquetbol, pero con la práctica, como el que decíamos que robó primero una aguja, luego la bolsa, luego el banco, ¿sí me explico? Su práctica hace al maestro. Es lo mismo la parte de la práctica de la conversión de nuestro corazón. Cuando empiezo a dejar de pecar, se vuelve más fácil cada vez. Escucha lo que dice primera de Juan 3:6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. O sea que si yo soy una persona que está en constante pecado, no puedo decir que conozco a Dios. Me llama la atención y ¿por qué le puse todas las versiones? Por lo siguiente. Note usted, dice, todo el que permanece en él no sigue pecando. Todo el que sigue pecando nunca lo ha visto y ni siquiera lo ha conocido. La versión que a mí me llamó la atención es la última, la traducción latinoamericana. Dice, por eso cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo decir que conozco al Hijo de Dios si mi vida es pecado. Y menos puedo comprender su amor, su justicia, su misericordia, todo lo que Él tiene para mí. La salud, la bendición, o sea, todo eso yo no lo puedo comprender, no lo puedo entender. Por eso hay pueblo de Dios que no camina en la bendición, porque no lo conoce, porque no lo entiende, porque peca, porque hay iniquidad en su corazón. Tremendo, ¿verdad? Sí. Vamos a ir ahora, vamos a entrar a los niveles de iniquidad, los siguientes niveles de iniquidad. Salmo 109, 18, dice así: se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. La iniquidad es una sustancia, decíamos, que es como un líquido, como un agua que va entrando, pero va permeando y se mete inclusive hasta los huesos del ser humano. Entonces yo encuentro que hay enfermedades como la osteoporosis, los problemas de artritis, gente con torcedura en los huesos, columnas torcidas, o sea, en lo natural reflejo lo que soy en lo espiritual. Y entonces mi cuerpo, como se llena de este aceite, entonces empieza a torcerse mis manos con la artritis. Estoy torcido delante de Dios, aunque sea iglesia y aunque sea pueblo de Dios. Hay gente que tenemos así en las iglesias. Eso es una prueba de que hay torcedura interna, espiritualmente hablando. La osteoporosis, esta es la raíz, espiritualmente hablando. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, Isaías 53 dice que Él ya pagó por todos mis pecados. O sea, la manera en que yo tengo de tratar con mis iniquidades, Él ya pagó el precio.
Ya no es algo que yo tenga que pagar, de decir, yo tengo que ir a la cruz y morir para poder yo ser libre de la iniquidad. No es así, porque ya hubo alguien que pagó el valor. ¿Qué tengo que hacer entonces? O sea, me dicen, entonces, bueno, él ya pagó, pero a mí me toca purgar la iniquidad. A mí me toca hacer eso. Salmo 32, versículo 2 dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa ¿de qué? De iniquidad. A quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En el espíritu no hay engaño. Quiere decir que puede haber engaño en el espíritu. Mientras callé mi pecado, ojo con esto, los pecados guardados, los pecados no confesados, los pecados ocultos son los que me hacen todo esto. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo, dice el Salmo 32, se consumió con mi gemir durante todo el día. Hay gente enferma por días y días y días y no entienden que todo esto, el no confesar pecados, el tener contaminación adentro y iniquidad, eso es lo que trae la enfermedad. Ese es el resultado. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Cómo? O sea, no es el diablo entonces el que me está dañando, perjudicando, atacando lo que a mí me hicieron de mal. No es. Es Dios mismo quien tiene su mano así, mira, como que te está abollando, te está presionando, está ejerciendo una presión sobre ti, dice el Salmo. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Imagínate tener la mano de Dios encima de ti. O sea, aquí no está el diablo en ningún lugar aquí. Digo, fue la raíz de la iniquidad, ¿verdad? Pero ya aquí, yo queriendo mantener mi iniquidad, aquí ya es un trato directo de Dios con su pueblo, con su hijo. Dice, mi vitalidad se desvanecía como el calor del verano. Te manifesté, te di a conocer mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Ahí está, claro. Salmo 32 dice, ¿qué debo de hacer? Confesar mis pecados. Y no necesitas ir ni con un pastor ni con un... Dice, no necesitan. Es bueno, dice la Biblia, orar unos por otros. La oración del justo puede mucho. Sí, sí. Pero para limpiarme, dice, confesé mis iniquidades y mis transgresiones a Dios. Las saqué. Pero no se trata del hecho de decir, como no quiero que nadie se entere de mis pecados, de mis iniquidades, entonces lo hago en lo secreto con Dios. Se trata de que, por ejemplo, si yo alguna vez hice un pecado, de que ahora que ya no hay culpa en mí, porque yo ya lo confesé, yo tengo la libertad de poderlo confesar a otros, no porque usted tenga que andar confesando sus pecados a nadie en la iglesia, ¿sí? O, ¿sí me explico? Esa no es la intención, pero cuando está oculto hay cosas que ni siquiera a Dios se las hemos confesado y ahí están guardadas. Me voy a ir más profundo todavía. La iniquidad no solamente afecta las entrañas. ¿Se acuerdan que vamos a los niveles de profundidad? Ahorita ya vimos que afecta el cuerpo, ¿sí? Afecta a las articulaciones, los huesos. Eso fue el primer nivel que vimos de la iniquidad. Ok. La iniquidad... Dice Henry, dice, ¿cómo puedo limpiarme de la iniquidad en mi vida? Ok, nos están haciendo una pregunta por Facebook, ¿cómo puedo limpiarme? Ahorita en las siguientes pantallas vamos a ver cómo me puedo limpiar y vamos a dar la técnica para que usted pueda limpiarse, ¿ok? Dice, la iniquidad no solamente afecta las entrañas, los huesos, también forma cuerpos extraños llamados tumores. Isaías 59, 1 al 8, voy a leerlo, ahí me puse para mí misma una notita. Viene nada más el versículo 5, pero quiero leer todo lo que dice Isaías 59. Isaías capítulo 59 por excelencia es el capítulo de la iniquidad. Entonces por eso quiero yo leerlo con usted. Isaías 59 del 1 al 8. Ya leímos los primeros dos versículos hace rato, pero dice así. He aquí que no se ha acortado la mano de Yahweh para salvarme, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ya lo leímos hace rato, ¿se acuerdan? Y vuestros pecados ya han hecho ocultar a vosotros su rostro para no oír. Versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame, escuche usted. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por verdad o por la verdad.
confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban, dice el 5, que es el que traigo en pantalla, incuban huevos de áspides, o sea, huevos de serpientes, y tejen telas de araña, y el que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. El 6, sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. O sea, hay gente que solo es maldad, hay gente que solo es daño cerca de su vida, hay gente que solamente trae conflictos a su vida. Es lo que está diciendo aquí. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Imagínese usted, una persona con iniquidad. Dice, incuban huevos de áspides. O sea, una persona, aunque sea del pueblo de Dios, que tiene iniquidad, incuba dentro de sí huevecillos. Entonces, en lo espiritual, vienen siendo huevos de áspide. En lo natural, son bolsas internas dentro de la gente, en cualquier parte del cuerpo. Pero ¿de dónde vienen? De la iniquidad. Esta tela de araña, dice, se mete al sistema linfático, trayendo todo tipo de toxinas del mundo espiritual, y se ven como huevos de serpientes, y en el mundo natural son como tumores, lo que explicaba yo ahorita. Tremendo, ¿verdad? Vamos con los siguientes niveles de iniquidad. También la iniquidad no solo está en la persona que la practica, ojo con esto, sino que también es como un lodo que puede salpicar a otras personas. No, pues si te salpique ya te contaminó. Es decir, te salpiqué, ya te contaminó. Sí, efectivamente. Isaías 57:20 dice así: pero los impíos son como el mar en tempestad. Y ojo, otra vez regreso. Impíos no solamente es gente que no conoce de Dios, es pueblo de Dios y no pueblo de Dios. Los impíos son como el mar en tempestad, dice Isaías, que no puede estarse quieto, lo que leíamos ahorita, no pueden estar en paz. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. Este lodo es iniquidad. ¿Cómo sucede? ¿Cómo me doy cuenta? Es como cuando alguien está hablando con usted y le está hablando daño, le está hablando maldad. Siente usted que es como una espada que va penetrando en su corazón y hasta le duele las palabras, o sea, algo. Eso que está soltando es iniquidad y sale del espíritu de la persona hacia el espíritu de usted. Lo está impregnando, lo ensucia, lo contamina de lodo. En el espíritu es lodo. En lo natural, es como un lodo. En lo espiritual, que es como un lodo también, es la iniquidad. Cuando nosotros hemos ministrado, yo se lo puse aquí también como un dato, hemos visto muchas veces personas impregnadas de chismes, de palabras, de crítica, que provocan daño a las personas. Entonces, ¿qué tipo de daño te puede provocar? Desde el vómito, mareo, enfermedades. O sea, quiere decir que si yo hago un chisme de otra persona, ¿lo afecto? Claro que sí. Y ojo con lo que voy a decir. El que no es pueblo de Dios puede criticarme y decirme, y me dañan, me perjudican, pero no me van a perjudicar tanto como el que sí es pueblo de Dios, porque la Biblia dice, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Si yo hablo bendición, cae bendición. Si hablo muerte, cae muerte. Entonces, aguas cuando estoy enojado. ¿Qué hablo? ¿Qué digo? En mi momento de cólera y empiezas a soltar maldición, eso le va a caer a la persona. Es que estaba enojado, pues enojado, y ahí le aventaste ya tu iniquidad. Entonces, no, ¿cómo te dijeras? Dos de mundo se avientan, no pega la palabra. Me dicen, ¿qué pasa? Dos personas que no conocen de Dios, que no son pueblo de Dios, se dicen ahí en sus altercados, sí le afecta, se dañan, pero ¿cuánto más dañará su boca de usted, que es pueblo de Dios, que tiene el poder de Dios y de su espíritu adentro de usted? ¿Con cuánto más va a golpear? Si una persona que no conoce golpea sus palabras, usted lo tumba. Aunque no parezca, sus palabras, inclusive me voy más al fondo, sus pensamientos de daño hacia alguien afectan. Por eso cuando nosotros oramos, cancelamos todo pensamiento psíquico que hayan declarado contra mi vida
oraciones psíquicas, o sea, que piensan en orar por mí, pero que no están orando la voluntad de Dios, que me están orando para llevarme en sentido contrario de lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Esas las tengo que cancelar. No me sirven, no me ayudan, porque esas oraciones me llevan a un camino que es de muerte. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí entonces? Si yo soy una persona que habla mal, la crítica, el daño, la rencilla, el chisme, y hay mucho de esto en la iglesia. Eso afecta. Entonces de repente llega usted todo triste, todo dañado, porque alguien ya lo afectó. Es que me choqué con la hermanita. Yo pienso que mi discusión me tiene triste. No, toda la bola de cosas que ya dijeron en mi nube gris que traigo aquí arriba y me salpicaron de lodo, de sed. Entonces, hay gente dice que mancha y ensucia con su lodo a otros y trae, ojo, parálisis espiritual. ¿Qué es esto? Es un impedimento, como un amarre, una atadura que me ponen, y entonces no me puedo mover, no puedo avanzar. Yo quiero caminar hacia ir hacia la voluntad de Dios y yo no puedo avanzar. Es una parálisis. Pero no nada más en lo natural, en lo espiritual, sino también en lo natural. Hay gente que nos pone atadura con palabras para no movernos. Se le fue la boca. ¿Qué onda? Me dicen aquí, personas que tienen parálisis física. Habría que analizar si la raíz no es esta. Palabras de atadura, por eso le estoy poniendo aquí. Palabras de atadura, ¿para qué? Para detenerme físicamente y que yo no deje o un lugar de reunión o una iglesia o un concilio. ¿Qué estoy hablando aquí? Que hay veces que hay pastores inclusive que se sienten detenidos, que dicen, ¿sabes qué? Yo siento que algo me está llevando, que el propósito de Dios es para allá, pero no me puedo mover. Porque a veces hay iglesias y concilios en general que están declarando sobre esa iglesia. O sea, es a niveles, sí, es a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional, a nivel... Hay de niveles a niveles. Ahora, ¿quién nos da el derecho a nosotros de paralizar a otros? ¿Quién nos ha determinado ser jueces de otros y más de la misma casa de Dios? Salmo 53:3. A causa de la voz del enemigo, ojo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Caramba, traigo la bola de gente atrás de mí que me está persiguiendo y ando todo azorado. ¿Qué pasa? Ok, ¿qué pasa cuando hay pleitos y se van de la iglesia sin pedir perdón? Me dicen aquí, ¿qué pasa cuando hay contienda en una iglesia y se van de la iglesia sin pedir perdón? Te quedas enlazado con la persona. Sientes que hasta el estómago se te hace así como y se te revuelve. Y no nada más en la iglesia, en tu casa. A nivel familiar. Hay contienda. Pero ¿qué pasa cuando hay que pedir? Ahorita vamos a ir para allá. Por cuestión de tiempo me voy un poquito más rapidito. Okay. Quiero tocar este tema bien, esta parte bien importante porque es necesario. Esto no solamente es afuera en el mundo, sino que pasa en la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Hay siervos que usan la intimidación, la amedrantación, y otros miembros de la iglesia misma para sojuzgar y para controlar. Espiritualmente esto es un espíritu, se llama espíritu de control mental y manipulación, conocido como Jezabel. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Es iniquidad también el yo paralizar a otras personas. ¿Qué sucede? Hermanita, no me gusta cómo limpia las sillas de la iglesia. Mira que si no lo haces correctamente, le voy a decir al pastor, cuidado, porque si el pastor y empieza a ejercer sobre ti tal nivel de miedo y de temor que iba al hermanito, o sea, pero por eso digo yo, ¿quién me ha dado a mí la autoridad de ser juez y verdugo sobre la propia casa de Dios? O nos sentimos una autoridad mayor y digo, así no lo vas a hacer, así vas a hacer. O sea, ¿quién te ha dado derecho? Si el juez es Dios. Pero además de la iniquidad. ¿Y qué onda cuando le dices todo a un pastor padre? Ahorita vamos a ver a estas autoridades. Mateo 23 menciona un versículo muy importante. Me están preguntando qué pasa cuando le dices a un pastor padre, o lo que es llamado hoy la corriente, muchas iglesias acerca de padres espirituales. Mateo 23 tiene la respuesta, se lo voy a dejar en los comentarios porque sí es importante. Muchas veces la manipulación que ejercen sobre mi vida es porque yo mismo lo permití. Yo decidí quién iba a estar sobre mi cabeza. Y entonces, cuando yo digo, ¿sabes que no me gustan? Pues ahora, ¿qué hago, no? Son versículos que
cuando yo los menciono, siempre son como un boom para la gente, porque la corriente hoy que menciona acerca de padres espirituales, la Biblia lo manifiesta de otra manera. Lo voy a leer rápidamente. Dice, entonces habló, Mateo 23, versículo 1 hasta el 8, dice Mateo 23, habló Yeshua a la gente y sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas difíciles de llevar y ponen sobre sus hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus manos. ¿Qué es esto? Cuando al pueblo de Dios en el monte Sinaí se le dio la manera como iba a llevar la ley y la Torah, a ellos se les ordenó ponerle flecos en el borde de su vestidura, y luego que pusieran un flequito más largo, que era el tzitzit, que era un recordatorio de que tenían que acordarse diariamente de seguir y obedecer la ley de Dios. Hoy Israel lo hace, le pone flecos en sus vestimentas para recordar a Dios, para recordar el obedecer a Dios. ¿Ok? A eso se refiere. O sea, ensanchan sus flecos, quiere decir, mírame, soy más santo que tú, mírame, yo guardo la ley más que tú. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y saludaciones en las plazas, y a los hombres los llaman rabí. Versículo 8, y eso es a donde quería llegar. Pero vosotros no querráis que los llamen rabí, o sea, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, o sea, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. O sea, yo no soy más que ella, yo no soy más que nadie, soy igual, consiervo de Jesucristo, dice Pablo. Venimos juntos a servir al mismo maestro. Versículo 9. Pero vosotros, 9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno vuestro es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, ¿qué rollo con la paternidad? Es mi madre espiritual, mi padre espiritual. O sea, aquí ya te tumbaron el rollo del padre espiritual. A nadie le digas padre, y no lo digo yo, lo dice la palabra, y no lo dice cualquiera, lo dice Yeshua. A nadie le digas padre, uno solo es tu Padre, el que está en el cielo, los demás somos iguales. Versículo 10, y con ese término dice, ni seáis llamados maestros, porque en otras versiones dice líderes, porque uno vuestro es el maestro o el líder, y es Cristo. Amén. Entonces, en cuestión de cuando yo me dejo manipular por otro, es porque usted se deja manipular, porque todos somos iguales, tanto el que lava el baño como el que está en el altar. Y más se le exige al que está en el altar que al que lava el baño. Mayor, porque dice, el altar es santo. Aguas con el que está arriba del altar. Ok, muy bien. Entonces, niveles de iniquidad, ahí me quedé. Además de la iniquidad, también es aquello, dice, donde la maldición encuentra un lugar para aferrarse. ¿Qué quiere decir esto? Si en mi vida hay iniquidad, las maldiciones andan ahí, y cuando encuentra iniquidad, ¡pum!, es un lugar donde encuentra reposo. Proverbios 26:12 dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. La maldición es una ley espiritual que busca dónde pararse y busca donde hay iniquidad, y allí se aferra. Por esta razón me conviene también limpiarme. Ahora, mucha gente ora por las maldiciones y son canceladas, son revertidas, son quebrantadas, pero después de un tiempo regresa la maldición. ¿Por qué? Por esto. Porque la iniquidad no fue purgada, y es como un imán para estarlas atrayendo. Lo que decíamos hace rato, es un imán que atrae lo que tiene de ese reino. Siguiente nivel de iniquidad, hay iniquidades no confesadas por nadie, y esto trae contaminación a la tierra. ¿Quiere decir que mi iniquidad contamina la tierra? Sí. Salmo 58:2 lo explica. Dice, antes en el corazón maquináis iniquidades y hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. O sea, mi violencia, mi maldad, mi iniquidad contamina la tierra donde yo vivo. O sea que también la tierra hay que purgarla y hay que limpiarla de las maldades. La iniquidad también trae ruina. Siguiente, o sea, vamos de niveles, vamos aumentando, ¿se acuerdan?
Dice, también trae ruina en todo sentido, en el moral, ruina física, ruina espiritual, ruina económica. Ezequiel 18:30 dice, por lo tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Yahweh el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. O sea que la iniquidad trae ruina. ¿Estás arruinado en cualquiera de las áreas que mencionábamos acá arriba? Es por eso. Dios dice, la iniquidad trae ruina. Es la causa de tu ruina. Ok, ahora como dice Henry, ¿cómo limpiamos? Pues? ¿Cómo limpiamos? Déjenme llegar, vamos hacia allá, casi se nos acaba el tiempo, pero bien. Hay mucha gente que está torcida tan verdaderamente del evangelio, que hay tal amor al dinero que vende el evangelio. O sea, estoy yendo de niveles a niveles. Lo que pasa es que mucha gente piensa, hay mucha gente que piensa que la iniquidad solamente es pecado. Pecado no confesado. No, la iniquidad va en niveles. Entonces, ¿qué pasa con el amor al dinero y la venta del evangelio por unas monedas de oro? ¿Cuál es la diferencia entre Judas y esas personas? Hay iniquidad en el corazón. Estoy hablando, en este caso, de lo torcido en el corazón de esa persona para hacer tal cosa. Hay pastores, hay gente que está a cargo de iglesias que hacen lo correcto, que ven la manera de cómo solventar el pago de las iglesias, sí, pero hay gente que vende el evangelio. Para ir a un lugar, yo necesito que me hospedes en tal hotel, necesito que me des tal comida, necesito tal agua de botella en tal, o sea, Cristo no dejó ese modelo. Jamás pidió dinero para ir a una ciudad a curar a nadie. Decía, no te hagas alforja para el camino, allá te van a dar alimento. Pero que hay en el corazón, la raíz en el corazón de esas personas. Ezequiel 18:29, la parte B, y el versículo hasta el 32 ya lo habíamos leído. Convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros vuestras transgresiones con las que habéis pecado, y haced un corazón, ¿qué? Nuevo, y un espíritu nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? O sea, me conviene dejar la iniquidad para que yo no muera, porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Señor. Convertíos pues y viviréis. O sea, este retroceso, el cambio de dirección es lo que necesito hacer para no morir, para que yo pueda vivir. Ok, ahora sí lo que estaban preguntando, ¿cómo podemos purgar la iniquidad? Hemos hablado de iniquidades propias y de nuestros ancestros, y es importante orar al Espíritu de Dios para que nos revele y nos muestre la iniquidad de nuestros antepasados, para que nos sean revelados o mostrados nuestros pecados que no recordamos, aún los de nuestra niñez como los de nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque todavía siguen teniendo vigencia en mi vida y me pueden afectar o me están afectando hoy como me pueden afectar en el futuro o a mis generaciones. Por eso es importante. Usted debe entender que el pecado solamente es el fruto. La raíz torcida, la iniquidad, es la que está en su corazón y en el mío. Son cosas diferentes. La herencia que heredé, esa es la iniquidad. Lo que a mí me transfirieron, no me transfirieron el pecado. A mí me transfirieron la herencia espiritual, me transfirieron la iniquidad. ¿Ok? Entonces la iniquidad no la hiciste tú, viene de nuestros antepasados. La iniquidad yo la hice con mis actos y la heredé a alguien más, pero acuérdense que a mí me la heredaron desde mis primeros padres. ¿Quién me la heredó? Patrocinada directamente por el diablo. Fue el primer transgresor, el primer inicuo, porque en su corazón hubo torcedura, sus pensamientos se torcieron. Él fue el primero y de ahí lo heredó hacia la humanidad. Tal vez hay alguien que diga, bueno, yo me aguanto para no dar frutos malos, porque así le conviene, o por guardar la apariencia, porque ya estoy en Cristo y me aguanto y estoy batallando para no hacer pecado. Pero eso no quiere decir que en su corazón no haya iniquidad. Hay mucha gente que tiene valor y dominio propio y dice, no voy a caer, no voy a pecar, pero jamás ha purgado su corazón de iniquidad. ¿Sí? El pecado, decíamos, es el fruto, la iniquidad es el árbol. Entonces, donde yo vea fruto malo, ahí es donde me va a anunciar que hay iniquidad.
Si yo robo o miento, en esa área hay iniquidad y tengo que irme a pedir la revelación del Espíritu Santo. Cortar con la iniquidad no es algo que se pueda hacer en una llamada a un altar o con una oración o una ungidita, no se corta así. ¿Cómo se corta? Okay, vamos a ver una dinámica que yo creo que es la más adecuada para que usted pueda salir de iniquidad, para que salgamos de iniquidad. Es necesario que nosotros nos consigamos un cuaderno y vamos a orar a Dios. Es más, vamos a hacerlo como a mí me gusta la teoría y la práctica. En el momento vamos a orar a Dios. Quiero que incline su rostro. Si usted me está viendo por internet, yo quiero que incline su rostro. Vamos al final darle otra oración, pero ahorita vamos a hacerlo de esta manera. Cierre sus ojos, por favor, y diga conmigo: Dios de la Biblia, te pido que a través de tu Santo Espíritu me reveles todos mis pecados, todas mis transgresiones, mis iniquidades, las conocidas como las no conocidas, las reveladas y las ocultas, las mías y las de mis ancestros, para que pueda confesarlos, para que pueda arrepentirme, para que pueda convertirme, limpiarme y purgarme. En el nombre de Yeshua, yo lo pido. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a agarrar un cuaderno y vamos a hacer lo siguiente, porque usted está orando a Dios y le está pidiendo que su espíritu le empiece a mostrar. Entonces va a empezar a venir sobre usted. ¿Se acuerda la raíz de los 30 de acá? Ajá. Le van a empezar a revelar a usted los pecados de sus antepasados. Y usted se va a empezar a enterar de pecados, tal vez por un familiar, tal vez por el yo no sé cómo, pero usted se va a empezar a enterar, tal vez por sueños. Va a empezar el Espíritu de Dios a mostrarle los pecados. Levítico 26, 40 al 42 dice: esta es la manera, y confesarán su iniquidad. ¿Y la iniquidad de quién? De sus padres. O sea, voy a confesar mi iniquidad y la de mis padres, mis ancestros, por su prevaricación con que prevaricaron, o sea, con que pecaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, o sea, en rebelión. Yo también habré andado en contra de ellos. O sea, aquí no tiene nada que ver el diablo. ¿Quién anda en contra mía si estoy pecando y si estoy en iniquidad? Dios mismo anda en contra mía. Y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. O sea, Dios mismo te entrega en la tierra de tus enemigos cuando tú te opones a Dios. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, o sea, el que no ha tenido conversión. Esto no se trata de hacer la oración de fe, esto es después de la oración de fe, tu conversión de corazón. Y reconocerán, ¿qué cosa? Su pecado. O sea, tienes que reconocer delante de Dios tu pecado. Entonces, o sea, si esto no lo haces, esto no llega. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac y asimismo de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Santiago 5, está claro, ¿va? El versículo, lo que tengo que hacer. Santiago 5:16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo logra mucho, ya lo habíamos dicho hace rato. Yo debo confesar mis iniquidades. ¿Y de qué manera? Debo confesar mis iniquidades y las de mis antepasados. Mientras voy confesando mis pecados y los de mis 30 arriba, le voy diciendo al Señor: púrgame de esta iniquidad. Y ahorita viene la oración. Pero antes de finalizar, me gustaría, yo creo que se lo voy a dejar de tarea, leer Daniel. Voy a sintetizarlo. Daniel, capítulo 9, le da la manera de cómo orar, porque somos muy eficaces cuando se trata de pedir perdón y decimos: mira, Señor, es que yo hice este pecado porque ella me dijo que ella me miró feo, entonces yo le contesté peor. Entonces cuando voy a pedir perdón digo: ay, caray, Señor, te pido perdón por haberle hablado feo, es que porque ella me miró feo primero, por eso lo hice. Eso es lo que justificamos nuestros pecados. Entonces usted, cuando empiece a hacer esto, va a quitar la justificación. Usted no diga porque esto y por aquello, si no, vamos a parecer a Adán, la mujer que tú me diste, y Eva, la serpiente me hizo pecar. Entonces vamos a quitar la justificación. ¿Está de acuerdo? Okay. Daniel 9, voy a leerlo rápidamente. Daniel capítulo 9.
Dice así, versículo 4, voy a sintetizar. Dice: y oré a Yahweh mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios mío, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, lo que decía el versículo anterior, y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. ¿Por qué le decía yo que los impíos no son aquellos que no conocen a Dios? Daniel está diciendo: hemos obrado impíamente. Los impíos también son pueblo. Un impío también es malo. Es el que malo afuera o malo adentro, es impío. No que porque soy pueblo de Dios yo no soy impío. Los impíos son los que no es cierto. Daniel lo explica. Dice: hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? Está en el versículo... Va a ser el primero que le leí, el 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Es que más adelante, si usted lo lee, el versículo del 1 al 19, ahí le dice cómo Daniel está orando no solo por él y no solo por su casa, su familia. Está orando y pidiendo perdón por todo Israel. Yo he pecado contra ti. Espérate, si Daniel no había pecado, los que habían pecado eran sus familias o los demás. Yo dijera: Padre, Tijuana y yo pecamos contra ti. Caray, pero si yo no he hecho los pecados de todo Tijuana. Aquí, ¿qué estaba haciendo Daniel? Estaba reconociendo la impiedad y el pecado de un pueblo completo, porque él entendía cómo trabaja Dios. Si Dios ve pecado, ¿se acuerda usted cuando entraron a Jericó? Cuando tomaron la primera ciudad, cuando tomaron Jericó, cuando entran a la tierra prometida, dice que uno de ellos roba un lingote y lo esconde. Y Dios dice: todos pecaron. Uno había pecado y Dios dijo: todo el pueblo pecó. Para Dios, si uno de su casa peca, todos pecaron. Así es. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Es importante. Si yo voy a confesar mi pecado: Señor, yo confieso el pecado de mi abuelo. Él hizo esto, pero yo no lo hice. Él lo hizo. O sea, no sirve de nada. ¿Cómo funciona entonces? Señor, pecamos contra ti, cometimos iniquidad. Entonces, la oración que va usted a hacer, ¿se acuerda que le dije de la libreta? Usted va a agarrar la libreta y va a decir: bueno, hay cosas que usted las conoce, que son sus pecados, ¿cierto o no? O sus iniquidades. Hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto y hice esto. Dios le va a empezar a mostrar a través de su espíritu muchos más otros pecados, ¿cierto? Ahora, aquí hay algo bien importante. La raíz muchas veces es diferente al fruto. La raíz es una raíz, el fruto es otra cosa. Tal vez yo cometí desobediencia contra mis padres, tal vez yo le contesté mal a mi mamá, o tal vez yo me fui sin permiso, pero el origen es rebelión. Entonces es importante que usted aprenda a buscar la raíz, el nombre de la raíz que está en su corazón, ¿sí? Porque a veces puede ser diferente para poder confesarlo, ¿ok? ¿Cuál es la oración que yo voy a hacer? Yo confieso la iniquidad mía y de mis padres, porque pecamos contra ti, yo y mi casa pecamos contra ti, al cometer adulterio. Cometí adulterio. No sé, si el papá de mi papá asesinó, cometí asesinato. Mi casa y yo pecamos cometiendo asesinato contra ti. Esa es la parte difícil, porque cuando alguien se añade los pecados, pues si de por sí ya se está cargando con las culpas de otros. Ahora cargarse el muertito está como complicado, ¿no? Está como que, pero si yo no lo hice porque soy medio limpio. Estamos bien embarrados, de 30 arriba. Te pido perdón hoy porque pecamos contra ti y ofendimos tu rostro. Límpiame y púrgame. Purga mi cuerpo, purga mis sistemas, que tus manantiales del cielo destapen toda área lodosa que me impide caminar en santidad. Eso está en su material, esta oración. Es una oración
podríamos decir lo que le sirve a usted de muestra, pero no quiere decir que sea hablar, pero eso es lo que tenemos que hacer. Señor, me arrepentí. Cuando yo empecé a hacer esta dinámica, a mí me llevó meses hacerla, porque es un montón de cochinero con lo que uno carga. O sea, a veces yo iba manejando en el carro y me acordaba de un... Y en ese momento, no va a sacar mi libreta, no, ahí mismo me estacionaba, le ponía parking al carro y empezaba, Señor, me arrepiento porque hice esto contra ti. Yo y mi casa te ofendimos, hicimos esto y me arrepiento, te pido perdón, órale, me limpio y me purgo, yo y mis generaciones. Ahí me faltó, yo y mis generaciones que seamos purgados. Ahí se lo agrega usted. Voy a terminar ya con los siguientes versículos. Segunda de Crónicas 7:14. Es un versículo que a mí me gusta mucho, me fascina este versículo por lo que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten, conversión del corazón, de sus malos caminos, entonces, no antes, no cuando llegas a Cristo, no cuando te ponen manos, no cuando te bautizan, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero es hasta entonces. Si no te convierten, nada más te están contando el cuento chino porque no pasa nada. Si tú no te conviertes, esas son palabras de Dios. ¿Por qué necesito limpiarme? Porque Dios, bueno, Cristo, Yeshua, viene por una iglesia limpia. ¿Quiere ser usted una iglesia limpia y sin mancha? Esta es la manera. No es muy fácil que digamos, pues le decía, no es como una oración, viene, o sea, 1, 2, 3 por todos mis amigos y todas mis iniquidades se van, y los de los 30, no funciona así. Tiene que confesar, ya vimos los versículos, está en la información, tiene que confesar sus iniquidades, tiene que confesar sus pecados. No hay una fórmula mágica, o una oradita, como decía yo, no funciona. Es arrepentirnos, convertirnos, buscar el rostro de Dios, para que nosotros podamos recibir ahora sí de Dios todas las bendiciones. Pero recuerde que Dios es un Dios santo y no deja de serlo ni va a cambiar porque nosotros querramos mantener nuestras iniquidades. ¿Okay? Y para finalizar, Apocalipsis 22:11, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Esto lo dice Apocalipsis. Si usted quiere o es una persona impía, injusta, injusto, síguele, tú síguele. Pero el que practica justicia, siga haciendo la justicia. Entonces, si hoy usted se da cuenta que es una persona injusta, que es una persona impura, esto lo va a llevar a la muerte. Convierta su corazón para que podamos tener vida. Yo pido a las personas aquí que por favor si se pueden poner de pie. Yo quiero orar hoy por usted y a cada persona que me está viendo a través de Facebook. Yo quiero que usted haga esta oración. Aunque sea una persona que vea este video tiempo después, haga esta oración conmigo, por favor. Yo sé que tenemos iniquidades, que tenemos maldad guardada o oculta. Hoy quiero orar por cada persona que necesita que sus órganos internos espirituales sean destapados. Si usted es una persona que necesita que su sistema empiece a ser destapado, yo necesito orar por usted para que Dios empiece a mostrarle sus pecados. Y es más, yo ahorita en cuanto ore, lo declaro por fe, en el nombre de Yeshua, van a empezar a venir los nombres de los pecados, y van a empezar a venir. Entonces usted llegando a casa, o ahorita terminando, va a usted empezar a tomar su cuaderno, y va a empezar a escribir, a hacer su lista, y por cada pecado, haga la oración. No agarre usted completa toda su oración. Y si hay pecados que usted no los recuerda, vamos a orar entonces en esta hora. Por favor, quiero que diga conmigo y vaya repitiendo. Padre Celestial, vengo delante de ti, presento mi vida, presento mis generaciones, presento mis ancestros. Te pido, por favor, a través de tu Espíritu, comienza hoy mismo, comienza en esta hora a mostrarme mis pecados y mis iniquidades. Quiero limpiarme. Dígale otra vez, quiero limpiarme. Necesito ser limpio, porque tú vienes por una iglesia limpia, pero necesito limpiarme para purgar mis generaciones, para no vivir en pecado, para hacerme
cada vez más santo, como tú eres santo. Necesito tu ayuda. Levante su mano al cielo, por favor. Quiero que le diga a Dios: yo necesito que tú me reveles todos mis pecados, mis iniquidades, las que conozco como las que yo olvidé, las mías y las de mis antepasados. Realmente quiero circuncidar mi corazón para ti. No sé cuánto tiempo me vaya a llevar, pero yo te pido, ayúdame, muéstrame en sueños, como sea, muéstrame. Quiero ser limpio. En el nombre de Cristo, yo oro, yo pido y yo recibo tu revelación. Gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. Va a empezar usted a recibir la revelación de sus pecados. Y cuando la reciba, acuérdese de la oración, empiece a limpiarse, empiece a purgarse, empiece usted a hacer lo que le es propicio para caminar. Cuando usted haga eso, entonces Dios, va a perdonarle y va a sanar su tierra, va a empezar a sanar. Yo quiero bendecir a cada persona que está por internet. Si usted tiene una oración específica por la que necesite oración, por favor le pido que nos ponga al final en los comentarios cuál es su necesidad. Yo le pido por favor que si usted nunca ha sido ministrado en liberación, si quiere hacerlo, puede ponerlo también. Podemos ayudarlo, podemos darle instrucciones, podemos darle una guía de cómo poder hacerlo. Yo agradezco a cada persona que se ha conectado y lo espero la próxima semana con el siguiente tema. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada amigo que me está viendo y por favor denle like, comparta, porque es de bendición para otros también el poder escucharlo. Gracias, bendiciones, buenas noches. Saludos a todos los que estamos aquí, de Tijuana hasta toda parte del mundo.